Economía a Mil es presentado por Familiar Casa de Bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook e Instagram. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Economía a Mil. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy martes 23 de julio del año 2024. Como todos los días, ya presta para iniciar un programa más aquí y ya. Sin dar más introducción, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos de manera gigante por haberse tomado el tiempo y venir junto a nosotros a compartir los datos tan interesantes que sobre todo maneja y procesa el Instituto Nacional de Estadística. Estamos con Iván Ojeda, el titular del INE. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy. Muy buenas tardes, querida Prince. Gracias por esa tan cordial invitación. Un saludo a esa gran audiencia también de Radio 1000 y Canal 1000 también, ¿verdad? Estamos en Canal 27 Tío Star. Gracias, director, por recordarme. Sí, vamos en duplex por el Canal 27 Tío Star y también en X. Así me dicen Josema, ¿verdad? Así que estamos en todas las plataformas. Genial, súper. Director, yo quiero empezar de una a la entrevista porque obviamente también me proveíste de una presentación más que interesante, de tal manera que la gente pueda dimensionar y vaya entendiendo de lo que vamos a hablar hoy. Y el tema es el índice de pobreza multidimensional en Paraguay. Siglas IPM, que no es lo mismo que la pobreza monetaria, director. Y ya tenemos, de hecho, el soporte correspondiente cuando los compañeros nos den. Y, por supuesto, adelante. Asimismo es, Prince. Hablamos del índice de pobreza multidimensional y hablamos de que 137.000 personas salieron de la pobreza multidimensional en la comparación año 2022 versus año 2023. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza multidimensional? Hablamos de una metodología basada en la teoría de las capacidades del Premio Nobel de Economía Amartya Sen del año 98. Y justamente en su obra Desarrollo y Libertad, Amartya Sen desarrolla muy bien de qué se trata esta mirada multidimensional a la pobreza. Y justamente capacidades es una palabra cumbre, es una palabra importante en esta teoría porque justamente es digamos que es la oportunidad real que tiene la gente de obtener lo que realmente valora en la vida. Amartya Sen decía que las vidas humanas sufren muchos tipos de vejaciones, maltratos, humillaciones, que tienen que ser estudiados más allá de solamente el ingreso económico, la pobreza monetaria. Justamente James Foster es uno de los que encabezó la medida de la pobreza monetaria, en donde nos dice que la metodología es la línea de la pobreza. O sea, una persona es pobre o no pobre según pueda cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, pobre extremo, o no tenga 12.000 guaraníes por día. O una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de consumos. La de alimentos se contiene en la de consumo, o que no tiene 26.000 guaraníes por día. Pero muchas veces mucha gente ya cubre estos costos, ya puede cubrir los costos de alimentación, de servicios básicos y sigue teniendo carencias. Totalmente. Como por ejemplo, no paga una caja de jubilaciones o no tiene un sistema de recolección eficiente de basura o tiene niños menores trabajando en sus hogares o esa casa no tiene la materialidad suficiente. Entonces es ahí en donde surge este enfoque multidimensional. El caso paraguayo es un caso de éxito porque tuvimos el acompañamiento de la Universidad de Oxford en la construcción y justamente fue Sabina Alquire, que es una muy cercana colaboradora al Premio Nobel de Economía del 98 Amartya Sen, la que lidera la iniciativa de desarrollo humano y pobreza de la Universidad de Oxford. Ellos trabajaron con nosotros con el apoyo de un comité, digamos, ampliado de pobreza, donde están 13 instituciones formuladoras e implementadoras de políticas públicas, organismos internacionales, también está el Banco Mundial y también investigadores independientes. Y es la prueba de que sí podemos ponernos de acuerdo en algunos temas en el Paraguay. Y así surge el índice de pobreza multidimensional. Y la clave... Perdón, director, que lo dieron a conocer recientemente, el resultado. Sí. ¿Eso cada cuánto lo hacen? Lo hacemos anualmente en el INE
Y justamente, ¿por qué podemos medir el IPM? Porque tenemos la fuente de información, Totalmente. que una vez más es nuestra querida y gloriosa encuesta permanente a hogares, que como la gente sabe, llegamos a toda la República, menos Alto Paraguay y Boquerón, con 21.000 hogares visitados anualmente, y esta es la principal fuente de información. ¿Cuáles son las dimensiones de este índice de pobreza multidimensional? La primera dimensión tiene que ver con trabajo y seguridad social. Le pedimos soporte en la primera placa, por favor, compañeros, para ir acompañando la explicación del director. Sí. Justamente ahí tenemos. Ahí tenemos trabajo y seguridad social. La segunda es vivienda y servicios. La tercera es salud y ambiente. Y la cuarta dimensión es la educación. Dentro de cada una de las dimensiones están las carencias. Tenemos 15 carencias, que es las que mencionábamos al principio, digamos, de la entrevista. Entonces, ¿cuándo un hogar es pobre multidimensional? Cuando ese hogar sufre 4 o más carencias en simultáneo, se considera un hogar pobre multidimensional. Y hoy sabemos que cerca de 1 millón de personas están en pobreza multidimensional. Esto estaba un poquito por encima de 1.300.000, entonces hay una reducción de un 19%, 19 y pico por ciento a 17%. O sea, bajaron 2,5 puntos porcentuales en la comparación interanual. 2022, 2023, 2024. No, 2022, 2023. Generalmente hacemos por año cerrado. Perfecto. ¿Verdad? Y esto publicamos por recomendación de este Comité de Pobreza Ampliado en el mes de julio. Recientemente dimos a conocer. También podemos afirmar de que estamos midiendo la pobreza multidimensional, pero esto sirve de complemento a lo que es la pobreza monetaria o otra medición de carencias como es necesidades básicas insatisfechas, ¿verdad? Entonces no se anulan entre sí, sino que se complementan. Muy buen punto. Y en ese complemento sabemos que hoy la pobreza monetaria afecta al 22% de la población. También tuvimos una reducción en la comparación interanual, pero entonces tenemos en los extremos, por un lado, pobres multidimensionales, 1 millón de personas. Pobres monetarios, 1.330.000. Y los que son pobres multidimensionales y también son pobres monetarios es el 9% de la población. Una población aproximada de 543.000 personas aproximadamente, ¿verdad? Indistintamente a estos números, hubo una reducción en el proceso interanual, director, de acuerdo con los datos, Sí. y haciendo ya el análisis como completo, digo, de estas dos aristas. Es así mismo, bajamos de un 19,6% a un 17,1% en incidencia de la pobreza multidimensional. Estos son con los nuevos datos del censo, ¿correcto, director? Exactamente, ese es un muy buen punto precisar, Prince, porque esto ya está alineado a los nuevos datos de población que tiene actualmente el Paraguay. En gran medida, gracias a que actualizamos también ese marco muestral en el cual se desarrolla la encuesta permanente a hogares y por supuesto está perfectamente alineado. Vamos para el 2022. Más hacia atrás no se hizo todavía esa reducción, director. Sí, tenemos que entender que esto surge, la medición surge a partir del año 2021, la primera publicación. Perfecto. Luego de un trabajo de mucho tiempo con Oxford, con la oficina de Oxford, y justamente la metodología elegida por el Paraguay para dar una mirada multidimensional, porque esa era una crítica que teníamos, ¿verdad? Que la mirada no puede ser solamente monetaria, es que construimos el comité, pedimos el asesoramiento internacional y hoy tenemos el índice de pobreza multidimensional. Pero ¿por qué mejora el índice de pobreza multidimensional? ¿Cuáles son los factores, se preguntará la gente, por qué estamos, digamos, avanzando hacia una reducción en este índice? Y principalmente vimos que en la dimensión de trabajo y seguridad social hubo una reducción de la desocupación. Acá la unidad de análisis es el hogar. Entonces medimos a ver si hay o no alguna persona en ese hogar, por ejemplo, que tenga desocupación. Y con esa aclaración vimos que la desocupación se redujo en 1,5 puntos porcentuales. Es decir, esta persona se insertó en el mercado laboral. Exactamente, se insertó. Otro factor que ha mejorado de manera importante es que la subocupación bajó. Entonces, en el hogar hay personas que lograron mejorar
su subocupación por insuficiencia del tiempo, ¿verdad? También hubo prácticamente un estancamiento en cuanto a los hogares que tienen niños trabajando, ¿verdad? Eso se mantiene en aproximadamente 3,7. Después, la falta de aporte a jubilación, esto está estancado también, es un desafío que tenemos. El 78% de los hogares tiene personas a quienes le falta pagar aporte jubilatorio, ¿verdad? Y otra cuestión que mejoró también es la falta de acceso a una jubilación, ¿verdad? En la dimensión de viviendas hablamos de 4 dimensiones, ¿cierto? Y también de 15 carencias. Otra carencia que en la dimensión de viviendas se tuvo es materiales inadecuados de la vivienda. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de déficit habitacional en materia, obviamente, de vivienda, estamos hablando de lo cualitativo y justamente en materia de calidad, de cantidad y de calidad. Entonces, ustedes ven desde el lado de la calidad. Exactamente, vemos desde lo cualitativo, correcto. Entonces, si es que tiene techo de zinc o si tiene piso de tierra, etcétera, esas cuestiones tienen que ver con la materialidad. Claro. Vemos ahí un estancamiento también tenemos un estancamiento en el hacinamiento, cuando viven 3 o más personas en un mismo dormitorio. Entonces, eso está en un estadio de estancamiento. Donde sí vimos una mejoría es en las prácticas inadecuadas de la eliminación de basuras, ¿verdad? Vimos que esto mejoró levemente, ¿verdad? Pero nos falta mucho, Prince, porque imagínate, en la zona rural el 70% de los hogares sigue quemando la basura para tratar de eliminarla. En la encuesta permanente de hogares, la gente nos sigue diciendo en un 2-3% que arroja su basura al raudal o a los cauces hídricos. Entonces, es un tema de cultura también. En la dimensión de salud y ambiente vimos sí un aumento sí de personas enfermas o accidentadas. También vimos una reducción en la falta de acceso a agua mejorada. Entonces mejoró también la gente el acceso a agua mejorada. Cuando hablamos de agua mejorada hablamos de sistemas, por ejemplo, que prevé la ESAP, o también estas juntas de saneamiento, o pueden ser los pozos artesianos también, siempre y cuando tengan la tapa y tengan ciertos cuidados, ¿verdad? Pues hubo una mejoría en ese sentido, ¿verdad? También en la dimensión de salud y ambiente vimos la falta de saneamiento mejorado. También esto mejoró, porque la gente está mejorando, digamos, o sea, está utilizando más pozos ciegos para la eliminación de aguas negras, y también están modernizando sus baños, ¿verdad? Entonces hay cierta mejoría. También otra cuestión que llama mucho la atención, pero que sí fue fundamental en esta dimensión, es la reducción de los hogares que usan leña o carbón para cocinar. Vimos que la gente hoy está utilizando mucho estas planchas eléctricas o estas las placas sí, eléctricas para cocinar. O sea, las placas eléctricas como principal combustible para la cocción de los alimentos, ¿verdad? Y eso hace también de que mejore su calidad de vida por todo lo que lleva la conservación del ambiente, también la contaminación a través del humo, etcétera, ¿verdad? Y finalmente tenemos la dimensión de educación, en donde vimos que los hogares con inasistencia escolar incompleta se redujeron alrededor de medio punto porcentual. También mejoraron los hogares en donde existen escolarización atrasada en un medio punto porcentual, y vimos un estancamiento en cuanto a los componentes de la familia si tienen educación obligatoria incompleta o analfabetismo. Entonces recordemos, cuando hay 4 o más carencias en un hogar, en simultáneo hablamos de un hogar pobre multidimensional. Por estos datos que estás compartiendo, director, y haciendo como una suerte de resumen, ¿hubo una suerte de crecimiento de personas que empezaron a trabajar, que se insertaron en el mercado laboral en este lapso de 12 meses, si hacemos el comparativo? Sin embargo, lo que ya mencionabas está todavía dentro de lo que se conoce el mercado informal, porque evidentemente no están aportando a un sistema previsional, tal como nos están revelando los datos. Y esto de insertarse en el mercado laboral permitió obviamente mejorar ciertas condiciones de vida, como también ya mencionaste, hablamos de hogares, incluso de
vinculándolo a la parte de salud, que a la larga o en el corto tiempo, uno al hacer un análisis, vamos a decirlo un poco más profundo del tema, genera una reducción también de costos para las familias en ese sentido. Al mejorar tu calidad de vida, de acceder a un sistema de salud que te brinde evidentemente toda la asistencia en ese sentido, e incluso esto que mencionabas de agua y saneamiento, te reduce tu costo como presupuesto de familia. Así que también hay que verle ese lado positivo cuando estamos viendo estos indicadores, director. Totalmente, el acceso o el ingreso del perceptor principal del hogar es clave. Si bien acá no estamos midiendo el ingreso económico de las personas como lo hacemos en la pobreza multidimensional, sí es el medio muchas veces para tener esa capacidad para el goce de los derechos como se plantea en esta metodología. También hablas de un tema clave para América Latina y para el Paraguay, como es la informalidad. Si bien mejoramos en informalidad en un punto porcentual, también el Paraguay sigue teniendo un nivel de informalidad del 62%. Eso implica que el 62% de los ocupados o de las unidades económicas no tiene RUC, o es en el caso de que sea un patrón, un empleador o patrón, y en el caso de que sea dependiente no paga IPS, hablando en términos sencillos, no paga IPS. Entonces, cuando en América Latina y el Caribe hablamos de un promedio de 55% de informalidad, el Paraguay está en 62%. Los campeones acá son Uruguay, que tiene un 20% de informalidad, los chilenos están también en ese orden y los hermanos peruanos están en un 74% de informalidad. Paraguay, reitero, va mejorando, pero también a un ritmo más ralentizado, en un 62%. Director, le pedimos a los compañeros la placa 3, por favor, porque también es interesante saber para qué sirve el índice de pobreza multidimensional. ¿Cuál es el objetivo al dar a conocer estos resultados por parte del INE, director? En primer lugar, es tener una herramienta de monitoreo del impacto de las políticas públicas, tener una medida complementaria, como dice en la placa, a la medida monetaria de la pobreza. También una medida complementaria de necesidades básicas insatisfechas, que son también carencias en salud, educación, vivienda, empleo. También nos permite conocer aquellas políticas públicas que tienen éxito y también nos permite conocer qué tenemos que mejorar en cuanto a políticas públicas. Y después hay algo más importante, el ciudadano. El artículo 28 de la Constitución Nacional habla del derecho que tenemos en el Paraguay a estar informados acerca de condiciones de vida. Entonces estamos hablando de un derecho constitucional y justamente es el INE, la Oficina Nacional de Estadística, la encargada de la rectoría de las estadísticas oficiales y también de la difusión. Entonces tenemos un doble papel ahí, aparte de ser coordinadores del CISEN. Director, si tuviéramos que hacer una comparación de Paraguay con ciertos países de la región en estos indicadores de, puntualmente el índice de pobreza multidimensional, estamos como muy alejados todavía de lo que es el promedio de la región. Obviamente aquí hay que tener en cuenta la cantidad de población y demás, ¿verdad? Pero dentro de toda la política pública que se impulsa en ese sentido para ir justamente acercándose a lo que se conoce como quizás un estándar de índice de pobreza multidimensional, ¿cómo está Paraguay con respecto a la región? Estamos muy bien porque te comento que el Paraguay está entre los 3 o 4 países nomás de los 28 de América Latina y el Caribe que tienen esta novel medida. Entonces nosotros estamos muy adelantados en cuanto a la utilización de esta medida. Pero sí, en comparación a otros países también, digamos que en algunas cuestiones estamos mejor, en otras tenemos cuestiones que mejorar. Te decía yo, por ejemplo, la informalidad, ¿verdad? O el acceso a salud también, o la escolarización. El tema de escolarización es todo un capítulo porque a partir de la educación es que una persona tiene esa capacidad, como dice Amartya Sen, para, digamos, obtener las cosas que valora en la vida. Por ejemplo, una vida más digna o servicios mejores. Y si bien el analfabetismo en el Paraguay ronda el 5%, o sea, las personas que no saben leer o escribir, o las personas que no terminaron el segundo grado de instrucción. Nosotros sabemos que existe hoy una gran escolaridad en la primera infancia. También esto se mantiene en torno a 93-95%.
hasta los 15 años. A partir de los 15 años, los jóvenes, muchos de ellos abandonan la escolaridad o dejan de asistir, y de un 93-95% caemos a un 75% de asistencia. Y muchas veces esto se da porque el joven va ya a buscar trabajo, ya no tiene la oportunidad de formarse, entonces busca cómo ayudar a su familia, busca cómo generar ingresos. Entonces, la educación es clave a la hora de estudiar estos factores. Otra cuestión es el empoderamiento de las mujeres. Hay 38% de los hogares, Prince, que son liderados por madres que aportan lo necesario para el mantenimiento. Pero esos hogares que son liderados por mujeres, en donde hay muchos niños o hay una persona con discapacidad o baja instrucción, son hogares mucho más vulnerables a caer en la pobreza monetaria y en la pobreza multidimensional. Y es importante para que la gente entienda en términos súper sencillos, cuando hablamos de pobreza monetaria, hablamos de una pobreza coyuntural. Uno puede tener más, menos ingresos, entrar o salir en la línea de la pobreza, es una pobreza coyuntural. Pero después está el índice de pobreza multidimensional, que es una pobreza, más estructural. Porque si uno logra tener un baño moderno, eso ya no vuelve atrás. O si una persona logró terminar su educación, eso ya no vuelve atrás. Entonces, por eso hablamos de una pobreza más estructural. Y la tendencia siempre es a la baja, ¿verdad? Porque vamos mejorando. Esta es una herramienta que es también que está a disposición de las instituciones y los organismos internacionales, y la idea es que esto vaya mejorando, que vamos a llegar a un punto en donde ya algunas carencias superamos, Dios quiera. Entonces tenemos que meter otros factores, otras carencias, primero que podamos medir y segundo que podamos evaluar cómo nos va. Totalmente. Director, nos quedan aproximadamente 4 minutos y me voy a ir a la placa 4, por favor, compañeros, a modo de recapitular los números que ya estaba haciendo al inicio de la entrevista, director, con respecto a los números. Estos son datos crudos de alguna manera, pero también reflejan esto que mencionabas, el proceso de movimiento y obviamente esto de conquista y de mejora, el bienestar de la gente. Es así mismo, esa indica, si miramos de izquierda a derecha, nos dice que los pobres múltiples son el 17% de la población, una población de 1 millón aproximadamente. Pues los que son solamente pobres multidimensionales, sin ser pobres monetarios, son el 7,9% de la población poblacional de aproximadamente 465.000. Los que están en las dos pobrezas, el pobre monetario, que a su vez es pobre multidimensional, el 9,2% de la población, son cerca de 545.000 personas, y los que solamente pobres monetarios sin ser multidimensionales son el 13,4%, 389.000 personas, y en suma los pobres monetarios, 22% de la población, 1.330.000 personas aproximadamente. Y este es, en la siguiente lámina, por favor, compañeros, que muestra esto que mencionábamos, director, de la tendencia a la baja en lo que respecta a estas dimensiones que engloba el índice de pobreza multidimensional, sí, en un comparativo. De Prince, pero lo que no hablamos es la desagregación urbana-rural. Es también pendiente, ¿cierto? Cuando me dijiste lo de el tema de la educación, el de los jóvenes, asumiría que en la zona mucho más claro, la deserción escolar. Siempre las zonas rurales tienen sus propios desafíos, ¿verdad? Y propias de la característica de una vida rural, la distancia, la materialidad, no solamente la vivienda, de las vías de acceso, etcétera. Entonces te decía yo que, fíjate, en el 2023 encontramos que si bien la pobreza multidimensional afecta al 10% de la población, en las zonas urbanas esto cae a un 7,5%, y en las zonas rurales esto crece a un 33% de pobres multidimensionales. Pero venimos de cifras mayores aún, ¿verdad? En la zona urbana de 8,8% en el año 2022, la pobreza multidimensional cae a 7,5%, y en las zonas rurales de un 37,4% de multidimensionales descendemos a 33,9% de pobres multidimensionales. Y qué interesante este
esta aclaración que hiciste también, Iván, corto, a que la pobreza monetaria es coyuntural y la pobreza dimensional bajo estas 4 dimensiones es estructural, porque estos son los números que reflejan justa mejora que se está teniendo en Paraguay en ese sentido. Quizás para la gente que nos escucha o ve estos números dice, pero es poquito en zona. Sin embargo, para una familia representa mucho progreso. Es así mismo. Nosotros vemos números, pero realmente detrás de cada número que publica el INE hay una persona, hay una familia, y estamos hablando de visibilizar a aquellas personas que, si bien algunos están siendo beneficiados de políticas públicas, también aquellos son invisibles a las políticas públicas o al acceso a una vida más digna. Y realmente lo que hace Amartya Sen, que hace un cambio de paradigma en cuanto a la visión de la pobreza, y él rechaza esa visión reduccionista de analizar a la pobreza solamente de la dimensión monetaria. Dice, hay muchos tipos de pobreza y no solamente la económica. Director, ¿dónde te puede encontrar más información, estos datos que estás compartiendo? Porque decías también de la nota de que es de acceso público, la gente puede entrar, de hecho, descargar. ¿Dónde puede encontrar esta información? Esto puede encontrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística, es muy fácil de encontrar. www.ine.gov.py, en todas las redes sociales. Tenemos TikTok también, Prince. ¿Vos sos el protagonista, director? No, todavía. Encontramos algo mejor. Está bien. Sí. También es importante decir que hoy el Paraguay tiene toda una novedad en difusión, que es el portal geoestadístico. Imagínate, una plataforma en línea de acceso gratuito en donde el ciudadano o cualquier usuario del planeta puede ingresar y tener la información estadística y su contrapartida geoespacial. Entonces podemos territorializar, porque hoy el desafío es basar las decisiones de políticas públicas en la evidencia científica. Así mismo. El otro desafío es territorializar o focalizar las políticas públicas, finalmente apuntando para una mayor eficiencia del gasto público y, por supuesto, que la gente viva mejor en la querida tierra guaraní. Director, un gusto haberte tenido hoy. Te esperamos próximamente para más datos sobre el INE. Con mucho gusto, gracias, Prince, a vos, a la radio, al canal también, por este valiosísimo espacio para que la gente también conozca cómo estamos viviendo en el Paraguay. Así es, estuvimos con Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadística, compartiéndonos datos sobre el índice de pobreza multidimensional en Paraguay. Y así, nosotros nos vamos yendo. Mañana tenemos un nuevo capítulo de Economía 1000. Agradecerles su compañía, recordarles que este capítulo se vuelve a repetir a las 19:30 de hoy y también pueden encontrar los demás capítulos en el canal de YouTube buscando Economía 1000 y también en Spotify. Nos reencontramos mañana. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF